Bienvenida a nuestro podcast dedicado a la mujer. Su anfitriona Alma Vargas es titulada en Consejería Cristiana y tiene más de 15 años de experiencia trabajando con la comunidad latina. En una sociedad en constante cambio, es fundamental explorar cómo podemos fortalecer nuestras relaciones, especialmente en el contexto del matrimonio. Bienvenidas a la ayuda idónea. En el episodio de hoy estaremos hablando y orando por buscar el reino de Dios y su justicia. Lo mencionamos en el episodio anterior y en esta ocasión vamos a reflexionar de una manera más detallada en lo que quiere decir la palabra con buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues primeramente el reino de Dios significa dar prioridad absoluta a Dios y a su obra. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. Básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación, que es inseparable del reino de Dios, porque esto vale más que todas las riquezas del mundo. ¿Y acaso significa esto que debemos descuidar los deberes cotidianos y lógicos que ayudan a mantener nuestras vidas diarias? Pues ciertamente no. Pero para el creyente, para el cristiano, debe haber una diferencia en nuestra actitud referente a ellas, referente a las cosas del reino y las cosas del mundo. Si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, buscando la salvación, viviendo en obediencia a Él y compartiendo las buenas nuevas del reino con otros, entonces podemos tener la seguridad de que Dios va a cuidar de todos nuestros asuntos como Él lo prometió. Y si ese es el arreglo, por decirlo así, ¿en dónde está pues la preocupación? Cuando sabemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos encontrar muchos ejemplos de los hombres que se enfocaron en servir a Dios. Buscar el reino de Dios es hacer que vivir el Evangelio sea una máxima prioridad en nuestras vidas. En Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Vamos a desarrollar un poquito lo que nos está diciendo este pasaje. Aquí Jesús le está hablando a sus seguidores y les está diciendo o les está enseñando a dar prioridad a la búsqueda del reino de Dios. Y esto implica un compromiso con los principios y valores del reino celestial. Buscar el reino de Dios significa orientar nuestras vidas según la voluntad divina y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Además de buscar el reino, Jesús destaca la importancia de buscar la justicia de Dios. Esta justicia va más allá de la justicia humana y se refiere a la actitud y santidad divina. Buscar la justicia de Dios implica vivir de una manera que sea conforme a sus normas morales y éticas. Y Jesús aquí promete que al buscar primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas necesarias en esta vida nos serán añadidas. Esto incluye las preocupaciones diarias como la comida, la ropa y otras necesidades materiales. La idea aquí es que al poner a Dios en el centro de nuestras vidas y buscar su justicia, confiamos en que Él proveerá todas nuestras necesidades cotidianas. En resumen, este versículo enfatiza la importancia de establecer prioridades correctas en nuestra vida. En lugar de preocuparse excesivamente por las cosas materiales, Jesús insta a todos sus seguidores a buscar primero la conexión con Dios y vivir de acuerdo con sus principios. La promesa es que al hacerlo,
Dios cuidará de todas las otras áreas de la vida. Es una llamada a la confianza y a la dependencia en la provisión divina, mientras perseguimos la relación y la justicia de Dios. Yo oro en este día para que mi esposo logre confiar en Dios como un padre que todo lo provee, que Él proveerá todo lo que necesite. Sabemos que cuando un hombre es responsable, como lo es él, sabe que sobre él recae la responsabilidad de proveer el sustento para la casa, para la familia. Pero es importante que él sepa depender de Dios en todas las cosas. Las preocupaciones de las cosas materiales tienen un gran contraste con el buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos a otro de nuestros versículos de hoy que se encuentra en Juan 8:44. Y aquí vamos a ver el contraste, donde nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este versículo presenta las palabras de Jesús en un intercambio de palabras con algunos judíos que cuestionaban la identidad y la autoridad de Jesús. Al decir que son de su padre el diablo, está haciendo una afirmación fuerte sobre su origen espiritual. Jesús sugiere que sus acciones y actitudes reflejan una afinidad espiritual con el diablo, indicando una falta de conexión con Dios y sus propósitos. Cuando dice los deseos de vuestro padre quieres hacer, implica que están actuando de acuerdo a los valores y objetivos opuestos a los de Dios. Y en lugar de seguir la voluntad divina, están siguiendo los impulsos y deseos maliciosos que caracterizan al diablo. Luego dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En el carácter del diablo no hay lugar para la verdad. Y su naturaleza es opuesta a la rectitud y la sinceridad. Cada vez que el diablo habla, está hablando desde su propia naturaleza, que está arraigada en la falsedad y la mentira. Y se le llama padre de mentira porque es la fuente y el origen de toda la mentira en el mundo espiritual. En resumen, este versículo subraya la necesidad de discernir. Y nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir. Nosotras como mujeres y nuestros esposos necesitan también aprender a discernir entre la verdad y la mentira. Y aquí este versículo muestra cómo las acciones y motivaciones de ciertas personas pueden reflejar una conexión espiritual con el diablo, si van en contra de la verdad y los caminos de Dios. Jesús utiliza esta declaración para confrontar a aquellos que lo oponían, destacando la importancia de alinearse con la verdad y rechazar las mentiras que provienen del diablo. La mentira es y ha sido el arma principal del diablo en contra de los hijos de Dios. Utiliza la táctica del engaño para separar a las personas de su Padre, de Dios. También el apóstol Pablo nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. De modo que lo que dice y hace, aunque suene bien y parezca razonable, sin embargo, esto puede ser una falsa apariencia. Lo podemos encontrar en 2 Corintios 11. Así que es muy importante que siempre estemos orando para poder discernir la verdad de la mentira, para poder caminar en la verdad y poder caminar en lo que Dios le agrada.
Para evitar este destino de mentira en la vida de nuestros esposos, tenemos armas poderosas como la oración. Y hay un versículo que vamos a tocar en un momento que está en Juan 8:32. Y dice: conocerás la verdad y la verdad los hará libres. La frase conocerás la verdad y los hará libres tiene un significado profundo y universal. Jesús aquí está enseñando que la verdad es libertadora. Cuando uno llega a conocer la verdad, experimenta una libertad espiritual y emocional. La verdad puede liberar a las personas de la ignorancia, la opresión, el miedo y las falsedades que los atan. Al conocer la verdad, uno puede vivir de acuerdo con ella, lo que conduce a una vida más auténtica y plena. Así que en este día oramos para que nuestros esposos y nosotras mismas logremos conocer a Jesús de una manera tan personal y tan cercano que podamos saber qué es verdad y qué es mentira. Saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Jesús hubiera hecho. Sabiendo todo esto, caminaremos de acuerdo a la voluntad del Padre y caminaremos siendo un reflejo de Jesús, siendo imitadores de Jesús en plena libertad y con una vida cristiana auténtica. Así que conocer a Jesús como la verdad suprema y seguir sus enseñanzas lleva a la verdadera libertad espiritual y moral. Y esto es lo que pedimos en este día para nuestros esposos en el nombre de Jesús. Así que acompáñenos en el tema del próximo episodio, que será estar de acuerdo en todas las cosas. Gracias por unirte a nosotros en esta travesía de oración y crecimiento espiritual. La Biblia nos insta a orar unos por otros. Así que, orar por tu esposo es un acto de obediencia a los principios bíblicos. Que Dios te bendiga abundantemente. Comparte el podcast con amigas y familiares. Acompáñanos en el próximo episodio de La Ayuda Idónea.